Es posible. Quiero hacer un paréntesis en esto. ¿Saben qué? Evidentemente todo lo que acá discutimos es sobre la base de meras especulaciones. Claro. ¿No es cierto? Pero hay datos que nos Lamentablemente, orientan. no, y lamentablemente, ¿saben por qué lo hacemos? Porque creo que uno de los grandes errores de las empresas encuestadoras es que no, en muchos casos, claro, hay algunas más, algunas menos, no hacen preguntas pertinentes. Esa es para mí una de las críticas principales. Por ejemplo, si se dice que Toledo sube, como investigador, nosotros tenemos que ocultar por qué sube, de dónde cambia. Si yo antes votaba por fulano, ahora ¿por qué he cambiado? Se han hecho las matrices de transferencia. Bueno, yo tengo No una hay hipótesis al transferencia. respecto. No, por eso, pues, pero Todos. todos tenemos Pregunta, hipótesis, todos tenemos pero hipótesis. lo que tú no quieres contestar es dónde es que se equivocaba Andrade. Esa es la No, pregunta. no, Me vas a no, explicar dónde no, se equivocan no, las encuestadoras ahora. ¿Dónde se equivocaba Andrade? No, lo que digo es que, digamos, más allá del olfato, la intención, etcétera, las encuestas nos proveen de elementos y justamente nos dan esa facilidad para dejar de lado el olfato y para tener los elementos de juicio necesarios Ya, para te pido que desarrollar vuelvas a tu esto. olfato. Por ejemplo, cuando Efraín me dice, cae porque apoya el paro nacional. Primera pregunta, habría que ver si es que la gente realmente se enteró que apoyó el paro nacional. Y dos, ver si es que por ese hecho, y para eso están las preguntas, la gente lo abandona. Por eso- Es un proceso, obviamente, Sí. es un proceso. Yo sí creo, por ejemplo, que a diferencia de Toledo, Andrade se coloca ganador de la reelección en el año 98 como el primer postulante. Ese hecho lo va a desgastar necesariamente. La confrontación con Fujimori lo va a desgastar. La confrontación contra Fujimori no es cualquier confrontación. Miren ustedes, ¿qué hacía en ese tiempo Toledo? No parecía, ¿no es cierto? Pero estaba haciendo su recolección de firmas. ¿Qué hacía en ese momento Castañeda? No hablaba. Cuando cae Andrade en esa confrontación, en donde hay evidentemente campaña y errores que se le pueden sumar, no creo que haya uno. Por ejemplo, se plantea lo siguiente: ¿se debió declarar candidato inmediatamente elegido? Difícil. ¿Lo tenía que hacer después? También difícil. ¿Debió unirse con otros grupos para plantear una lista de unidad? Esos escenarios, que no eran necesariamente los mejores, en esos escenarios se tenía que mover Andrade. Digo que en la confrontación con Fujimori pierde. Apela a tu Pierde. intuición, por favor. Asumiendo como cierto el dato de que su caída más radical se produce después de la tercera semana de abril, y dejando de lado el paro ahora, te pido que en base a tu intuición me digas qué ocurrió en ese Pero hay una fin de respuesta, abril, Fernando, que a mí me comienzo de parece, mayo. muy clara. A ver, Sí es cierto que es como en una riña. En una riña hay uno que gana y uno que pierde. Entonces, digamos, el problema de Andrade, y ahí no hay nada personal contra Andrade, es que cuando no estuvo a la altura de ser un buen candidato, no es un buen candidato. Entonces, se enfrenta a Fujimori y Fujimori lo noquea. Viene Castañeda, que no es tampoco un buen candidato. Y también es noqueado. Y entre todo este tiempo, Toledo pasa Aparece piola. Toledo. Totalmente, pero por supuesto. claro. Ahora, porque hay una cuestión que también es No, pues, cierta, pero- y es que la masa de la oposición no disminuye sensiblemente. Es decir, No, pues, pero es que es como decir, pues, bueno, el campeón es desafiado por el desafiante número 1 y es noqueado. Sí. Es desafiado por el desafiante Sí, número noqueado. 2 y es noqueado también. El tercero, ¿por qué desafía ahora? Porque los dos anteriores fueron noqueados. Bueno, eso es obvio, pues. Pero la pregunta es, ¿cuál es el No, acierto de no, este no, tercero? No, hay varios, sí. ¿Cuál es el error de los dos anteriores? Esa es la pregunta. Y mi juicio a propósito de esto es que hay una diferencia muy clara entre la oposición radical que han practicado Andrade y Castañeda, a mi juicio equivocadamente con el presidente Fujimori, y la oposición moderada yo ahí y discrepo. que trata de ser constructiva, No entiendo. que Toledo ha llevado Pero, a cabo, mira, y que a mi ¿en juicio qué es el que le... fundas? ¿En qué el que fundas le- tú? Permíteme, Yo permíteme, quiero- permíteme, pero porque pero si eso es Toledo, obvio. si O sea, Toledo, no hay nada obvio. Toledo Estamos en ha política. venido acá Calma, calma. millones de veces y Quiero nos usar lo ha una explicado expresión de con toda Toledo. claridad. Mientras Andrade y Castañeda planteaban desmoronar o desarticular el edificio fujimorista, Claro. Toledo venía y decía, yo lo que quiero es construir el segundo piso. Así es. discrepo. Andrade y Sí, Castañeda han permíteme- discutido la legitimidad de Permíteme Fujimori dar- desde el primer permíteme día. dar mi hipótesis. Si en el momento en que Andrade
digamos, es elegido el líder de la oposición, no lo hubiese sido, y hubiese sido Toledo el líder, no habría rastro de Toledo. Así es. Digamos, lo que define acá es la posición en una batalla que tiene 1 año y medio contra Fujimori, porque esto es fujimorismo o antifujimorismo. Y en la elección pasada hubo un candidato, digamos, que por peso específico era mejor que el resto, que fue Pérez Cuellar. Perdóname, Ahora perdóname, no ha habido eso. No entiendo bien tu hipótesis. ¿Cómo que elegido candidato de la oposición? Toledo ha sistemáticamente eludido, evitado y corrido Se de llamó semejante Jorge, proyecto. Jorge. Desde Hasta el ahorita. por eso tiene éxito. Estamos de acuerdo. Esa es mi tesis. Todos Jorge, coincidimos. A ver. no, acá hay un punto. Andrade Estamos de acuerdo. se coloca como el candidato cuando triunfa en Lima. Toledo no tenía por qué serlo en ese momento. Y yo sí creo, coincido con Jorge, que si hubiera aparecido Toledo, intentando, digamos, competir con Andrade, en el liderazgo, en ese momento, no, estamos hablando octubre del año 98, en este momento estuviera liquidado. Jorge, permíteme terminar. No, Si Andrade se quedaba de alcalde de Lima diciendo, yo no voy a ser presidente, a mí me interesan mis jardines, mis pistas y Lima, y Toledo y después Castañeda entraban al debate, hoy día Andrade era el candidato de la oposición. Pero lo que estamos diciendo es que perdió porque radicalizó su oposición. Andrade primero no estoy y Castañeda diciendo eso. después. Andrade perdió porque adelantó su candidatura. Ese es mi tesis. Digamos, Es muy distinta. digamos descendió, porque la elección... Bueno, Viene todavía. vamos a un pequeño corte y volvemos, porque esto se pone interesante. Sí, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, estábamos conversando sobre las encuestas y el significado de este oráculo de Delfos. Que nunca se equivoca, Jorge. En los oráculos nunca se equivocan. Ni calla ni dice, solo Así indica, es. como decían ¿Me los permites griegos. una nomás? Creso, rey de los lidios, tenía que determinar si iba o no a hacer la guerra a los persas. Fue a la encuesta, fue al oráculo y le dijo, si inicias la guerra, destruirás un gran reino. Al día siguiente empezó la guerra. Cuando la hubo perdido y desesperado, volvió a quejarse y el oráculo le dijo, ¿tú me preguntaste qué reino se iba a destruir? Sí, pues, el suyo. Sí, no, siempre habrá un ángulo en la encuesta. Bueno, estábamos en la discusión siguiente. A mi juicio, y tal vez me equivoque, pero es mi juicio, existe una diferencia muy importante entre el estilo de oposición que practican Andrade y Castañeda, muy parecido, lo veo, y el estilo de oposición que practica Toledo y Salas. El de los dos primeros es muy radical porque critica la legitimidad misma del gobierno de Fujimori. El de los dos segundos, en cambio, no critica la legitimidad, no critica el fundamento constitucional, sino que va a señalar que, bueno, ha tenido éxitos importantes el presidente en los 10 años de gobierno, queremos poner un ladrillo sobre el ladrillo puesto por Fujimori. Entonces me parece que lo que las encuestas están reflejando es que si Toledo y Salas suben, mientras Castañeda y Andrade bajan, es porque este segundo mensaje prende en la opinión pública y el primero no. Bueno, pero nuevamente esa es una especulación porque no tenemos evidencia absolutamente de nada. Es ¿no? una hipótesis, Pero justamente. claro, pero digamos es un tanto difícil de sostener en la medida en que, claro, los otros van apareciendo como competidores abiertos y declarados del presidente Fujimori, que dicho sea de paso, seguramente si Toledo hubiera aparecido en enero, tendría que ponerse a discutir aquellos puntos que discutieron Andrade y Castañeda. En este momento, Toledo no lo hace, no solamente porque su oposición es distinta, sino porque a estas alturas los otros ya lo hicieron. No tiene mucho sentido. Pero además yo creo que la estrategia de Toledo, el posicionamiento, como se dice, de Toledo es distinto. Si lo comparamos con el año 95. ¿Cuál era el perfil de candidato y qué mensaje emitía Toledo como candidato? Incluso recuerden su eslogan, un candidato como el color de tu tierra. Ese era el eslogan de campaña del año 95. Él trataba de perfilarse y tratar de ganar desde un punto de vista de corte étnico. De En piel. esta oportunidad, de piel, ¿no? En esta oportunidad no. Corazón peruano. En este caso es, en primer lugar, el economista, ¿no?
se posiciona como el economista. En segundo lugar, lo otro, lo combina, pero lo primero es el economista. Sus spots de campaña son totalmente distintos. Recuerdo un spot de campaña del año 95, donde aparecen una supuesta reunión de gerentes, un directorio, ¿no?, de blancos, y donde él va a incrementar esa mesa donde están los guamán, los quispe, etcétera, ¿no? Ese corte, digamos que le dio de un cierto éxito inicial, no prendió, no contribuyó a crecer y por el contrario fue limitado, ¿no? En este caso no, Toledo aparece el personaje que es un economista, digamos, una capacidad además de poder proponer una serie o realizar una serie de propuestas desde un punto de vista ya de estadista, se coloca además como formado académicamente, sólidamente formado. Un punto adicional. Es un consultor internacional. En el es una 95 retornaba. O sea, he vuelto a mi país a devolverle. Eso no es bien visto. Ahora es un peruano más que quiere contribuir desde la base. Pero además, ¿sabes qué es la diferencia, creo? Antes era simplemente el color de la piel y dónde nació. Ahora es el provinciano exitoso, ¿no? Es el provinciano exitoso que ha llegado a niveles de consultoría internacional. Es decir, además acompañado con su esposa, que creo que le da ayuda, un ¿no?, corte que lo distingue obviamente de los otros. Hay algo Aparece fundamental, ¿saben qué?, como un candidato mucho más fresco. Él, y ahí en ese sentido sí tiene razón Jorge cuando dice que aparece de una oposición mucho más fresca, mucho más fresca. Creo que eso le va a contribuir además y poner, creo yo, en peligro, por lo menos este escenario en donde el presidente Fujimori tenía como objetivo ganar en primera vuelta. Maestro, la pregunta de todos los reales, ¿cuál es su techo? Vamos a un pequeño corte, perdónenme, porque parece que hay novedades importantes. Regresamos en 30 segundos. Del último minuto. En cartas dirigidas al Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos Oscar Medelius y Daniel Chuan, de la lista parlamentaria de la Alianza Electoral Perú 2000, habrían presentado su renuncia a integrar esta lista del gobierno y por lo tanto a la candidatura al Congreso hace unos minutos. La noticia acaba de darse a conocer y está circulando por las redacciones de Lima. Esperamos confirmación en cualquier momento de esto, aunque aparentemente es un hecho. Oscar Medelius y Daniel Chuan, candidatos ambos de la lista parlamentaria del gobierno, habrían renunciado a la candidatura al Congreso. Es de suponer que para ponerse a disposición de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación sobre la presunta falsificación de firmas para la inscripción del Movimiento Independiente Perú 2000 ante el Jurado Nacional de Elecciones. De otra parte, también se estaría separando el Movimiento Independiente Perú 2000 de la Alianza Electoral Perú 2000, que quedaría integrada entonces solamente por cambio 90, nueva mayoría, y Vamos Vecino. Comentarios al respecto. Creo que es una magnífica noticia. Creo que el condicional además sobra. Yo lo he escuchado en radioprogramas. Es primero el señor Chuan en su calidad de secretario general del Movimiento Perú 2000 que se desliga de la alianza. Y la razón es muy clara. Como este hecho no solamente tiene connotación penal sino política, para que no manche la alianza, este movimiento se desliga y está bien. Pero además, los dos dirigentes políticos involucrados, el doctor Medelius y el doctor Chuan, también, para que este asunto no involucre a la alianza, están renunciando a sus candidaturas, lo que también está bien. Creo que por fin, ¿no es cierto?, se están mostrando maneras y ética política. Hay que señalar que esto desde luego